Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo de por qué una pogona puede ser o podría ser la mejor opción para empezar en el mundo de los reptiles. Como sabéis, ahora ya no tengo tantas, pero he llegado a tener bastantes pogonas de diferentes fases y bueno, llevo muchísimos años con ellas. Y os voy a decir por qué es uno de mis reptiles favoritos en este vídeo y por qué debería de ser para alguien que, por ejemplo, tú que estás viendo este vídeo, que no tienes un reptil, por qué este reptil puede ser una opción muy interesante a la hora de empezar con ellos. Nos vemos en el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí con una de mis pogonas. En este caso es una Wiblis. Es una trans. Bueno, si queréis saber más sobre la genética, ya sabéis que en el canal hay un montón de información sobre genéticas y muchísima información sobre pogonas. Como sabéis, he mantenido muchísimas pogonas y bueno, sigo manteniendo algunas de ellas. El vídeo más que nada es para la gente que, como tú, ¿vale? Que estáis empezando en el tema de reptiles y no sabéis con qué empezar. Os voy a dar yo una valoración de por qué una pogona puede ser una de las mejores opciones, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, que a lo mejor podría ser contradictorio, pero cuando buscamos un reptil muchas veces buscamos algo grande, algo que puedas manejarlo, ¿verdad? Que no sea frágil. Pues, por ejemplo, esta es una de las opciones que tiene la pogona, que es un animal que es bastante... llega a medir unos 50 centímetros, 40-50 centímetros. Hay fases ya genéticamente, digamos, seleccionadas para que sean mucho más grandes, llegan a medir hasta 60 centímetros, no es lo normal. Siempre 40-50 centímetros es lo normal. Por ejemplo, comparándolo con un gecko leopardo, que también es una excelente mascota para comenzar, pero sí que es verdad que la sensación de fragilidad que tiene el gecko leopardo no lo tiene una pogona. Es un animal que ya, digamos, es corpulenta, son muy tranquilas, para comenzar son extraordinarias, ¿vale? Ya veis lo tranquilas que son. Sí que en el vídeo, o en el vídeo no, en mi canal sabéis que yo tengo vídeos de ellas agresivas, sobre todo cuando las ponemos al sol, que no estén acostumbradas, las potencian muchísimo y sigo reiterándome con eso. Pero, por ejemplo, cuando las mantienes aquí dentro en casa o que no les da el sol directo o que las tienes acostumbradas, no hay ningún problema. Eso sería una pequeña anotación que nadie dice, pero que ahí está, ¿vale? Seguimos un poquito con el tema de cuidados. Como sabéis, cuando son animales juveniles, sí que es verdad que hay que alimentarlos con insecto. Casi el tanto por ciento más alto es el insecto. A medida que van creciendo, el tema de insectos se le va bajando y digamos que casi se vuelven animales vegetarianos. Siempre tienen un aporte siempre de proteína con el tema del insecto, aunque sean adultos, pero a lo mejor hay que darle un 20% cuando son adultos de insecto y todo lo demás le damos lo que son vegetales y algo de fruta y una serie de alimentación, que en el canal también lo tenemos, que no vamos a centrarnos en la alimentación ahora de los animales. Como sabéis, todo lo tengo en el canal. Eso sí que es verdad que está súper documentado, el tema de pogonas. Pues esos, por ejemplo, son las cosas que a mí me llaman la atención. El tamaño, lo tranquilas que son, animales que se dejan manipular, porque hay animales, por ejemplo, aquí arriba tenéis los Tribolognotus, pues son animales que son muy chulos, digamos que no son tan vistos, como más exclusivos, pero no son animales para estar cogiendo. Pensar que yo casi ni los veo, siempre están allí, sé que los tengo ahí, los tengo bien alimentados, con toda su parafernalia, todo lo que ellos necesitan, pero no es un animal para estar manipulando. Yo pienso que si empiezas en el mundo de los reptiles, buscas un reptil con el que puedas interactuar, siempre entre comillas, pensar que los reptiles, digamos que ellos están más tranquilos si no se manipulan, si se dejan pues ahí en su espacio, el espacio que les tengamos con sus parámetros. Pero en este caso, este tipo de reptil, como también podrían ser las gutatas, ¿vale? Son animales que dentro de lo que cabe, son animales que les gusta la manipulación, siempre entre comillas, ¿vale? Pero no les estresa. Tú ves animales que los coges y se estresan muchísimo, que intentan arañar, escapar. Estos no, estos es como que, bueno, ya lo estáis viendo.
Es como que, bueno, ellas están aquí, cogen tu calor, por ejemplo, de la mano, se quedan tranquilas, las puedes tener pues cogidas un rato, manipularlas y no hay ningún problema. Lo que tampoco veo, porque como se ve tantas cosas, ¿no?, en las redes sociales, y no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, ¿no?, pero sí que es verdad que veo, por ejemplo, ahora en invierno sacando a una pogona metida en la chaqueta a dar una vuelta, o paseándola la nieve, visto y todo. O sea, no creo que sea necesario hacerle eso al animal, pensar que es un animal desértico y bueno, que ese frío lo único que puedes hacer es enfermarla. Cuando humanizamos a cualquier animal, perdemos un poco el norte y no nos damos cuenta de que ellas no tienen los sentimientos que puede tener a lo mejor un humano y ellas no necesitan salir en pleno invierno a ver la nieve. No sé si me entendéis, ¿vale? O sea, ahí me estoy metiendo un poco en algo que no tiene nada que ver, pero sí que es verdad bueno, que sí que para empezar, como estamos hablando de personas que no tenéis claro el animal que queréis tener, sobre todo no humanizar a los animales y no tratarlos como si fueran a lo mejor un perro, que sí que es verdad que disfruta más estando con el amo y juega contigo, te lo puedes sacar a jugar. Por ejemplo, yo tengo 2 perros, ya lo sabéis, es diferente. Pero este reptil, por ejemplo, con muchos otros, hay muchas otras opciones que si que os gusta el tema, os voy sacando reptiles que podéis empezar y que son interesantes, pues son animales que interactúan con nosotros y bueno, y que dentro de lo que cabe no es tan soso o a lo mejor no saca, a lo mejor la inteligencia a lo mejor se la vemos más o la apreciamos de alguna manera diferente por el hecho de que bueno, interactuaron con nosotros, a lo mejor con un Trivolunotus que no hay ninguna interacción con él, ¿vale? Por ejemplo, el clamidosaurio, que lo tengo aquí detrás, también es un animal súper interesante, que ese si queréis podemos hablar sobre él, porque hay muchas ideas equívocas sobre él, y son animales que no tienen nada que ver con lo que muchas veces dicen o a lo mejor dejamos ver. A lo mejor veis vídeos míos de él como queriéndome morder o no sé qué, que no tienen nada que ver con la realidad, que siempre lo digo, que son animales súper tranquilos. Siguiendo con las pogonas, pues el tema de fases, de colores, hay una variedad increíble y hay animales pues muy exclusivos. Este animal lo que pasa que ahora mismo aquí ni con la luz ni con nada no lo estamos viendo bien, pero es un animal pues bueno, fuera un poquito de lo común, ya que en su genética, digamos, es una Wiblis, es un animal sin patrón. El tema encima tiene un color anaranjado casi todo el cuerpo, es traslúcida. Trasluce quiere decir que era, bueno, ahora no se nota porque ya se ha hecho grande, pero digamos que era la piel era translúcida y se llegaban a ver los órganos por aquí. Eso lo que hace es que le dé una textura diferente a una pogona normal. Aparte es G-tipo, o sea, es portadora de G-tipo y bueno, como os digo, es un animal pues bueno, que tiene una genética bastante buena. La genética en el comportamiento no creo que varíe, pero siempre lo digo, pero es que las Wiblis son un poco especiales. Son animales bastante tranquilos y no sé si tiene que ver con la genética de la Wiblis, no lo creo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo todas las Wiblis que he tenido pues son a lo mejor más tranquilas que otro tipo de genéticas que he tenido, que no tiene nada que ver, no está contrastado y esto lo digo por decir, ¿vale? Pues eso es una cosa a favor, que tenemos una gran variedad de colores, hasta las nominales son súper chulas. Por ejemplo, las red, las rojas estas bueno, que tengo hoy un par, que tengo una parejita, seguro que la gente que la habéis visto, esas pues son, digamos, de las más cotizadas. Todas las pogonas muy rojas son las pogonas por excelencia. Luego están las Wiblis, las Cero, que son las blancas, ¿vale? Todas esas son animales que han ido saliendo y que llaman mucho la atención, pero yo pienso que una pogona muy roja sigue siendo la pogona más querida por el aficionado. Pues por aquí voy a ir dejando el vídeo. Era solo hacer esta aportación, que para empezar, como estáis viendo, son lagartos muy tranquilos, podéis manipularlos, podéis estar con ellos,
No son animales que se estresen con facilidad cuando ya empiezan a tener un tamaño, ¿vale? Cuando son pequeñitos ya sabéis que todos los animales se estresan cuando son pequeños, pero cuando empiezan a tener un tamaño, se acostumbran a nosotros, pues bueno, pues podéis hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo con él, pues tocarla y lo veis completamente tranquila. Si estuviese estresada o no le gustara la manipulación, hubiera saltado de mi mano hace mucho rato o me hubiera intentado, digamos, morder, arañar, de alguna manera para irse de un sitio donde ella no está a gusto. Por mi parte nada más, deciros que si os gusta algún reptil de los que yo tengo, que os gustaría saber si para principiantes pues es idóneo o alguna característica de alguno de ellos que os pueda gustar, aquí tenemos las boas de la arena que también son muy interesantes, todo el tema de butatas, no sé, o otro reptil que tengáis en la cabeza que yo no tenga, y si yo puedo aportar esa información, os digo si es un animal para empezar. Me lo dejáis abajo y yo os lo contesto. Por mi parte nada más, acordaos de suscribiros, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.